Hola amigos, es Carlos Cortés. Como dicen por ahí, recordar es vivir y en este video básicamente lo que quiero hacer es recordar algunos proyectos en los que he trabajado, algunos proyectos que he desarrollado en el pasado. Básicamente llegué a ellos nuevamente porque estoy entrenando a alguien en la empresa y encontramos a través del archivo de internet, nos topamos con algunos proyectos que en su momento fueron exitosos, que descontinuamos y que seguramente vamos a relanzar durante el año 2016. Entonces, muy rápidamente lo que les quiero mostrar, permítanme un segundo. Lo primero que les quiero mostrar es que nosotros creamos en el año 2010 el Observatorio Colombiano de Social Media. Pero permítanme, yo les muestro acá, nosotros, como muestra el archivo de internet, nosotros el 1 de enero de 2011 lanzamos el Observatorio Colombiano de Social Media, pero ese proyecto se había diseñado, se había pensado, se había repensado, se había estructurado en el año 2010. Y el 1 de enero del 2011 hicimos el lanzamiento de este proyecto. Este proyecto es un proyecto muy bonito y seguramente vamos a volver a retomarlo, pero lo vamos a retomar con, una idea un poquito diferente, básicamente porque ya no va a ser el Observatorio Colombiano de Social Media, sino que va a ser un observatorio mucho más enfocado en los países de habla hispana y no vamos a estar concentrados solamente en Colombia. En esa época, en el año 2011, como lo muestra ahí la pantalla, nosotros lo definíamos de esta manera. Nosotros definíamos o decíamos que el Observatorio Colombiano de Social Media nacía con el objetivo de medir la actividad de marcas personales y corporativas en el escenario social de Internet, de construir conocimiento, compartir y educar, integrando a los expertos más notables. Entonces yo me acuerdo perfectamente porque veo esta página web en este momento. Obviamente no es una página funcional, simplemente es como la primera página, digámoslo así. Eso es lo que hace el archivo de Internet. Estamos parados en agosto de 2011. En esa época nosotros teníamos toda la información, obviamente, de nuestro proyecto, el Observatorio Colombiano de Social Media, pero también estamos mencionando CM Metrics, que CM Metrics es nuestro optimizador de estrategia para social media que creamos también en el año 2010. Recuerdo perfectamente que los expertos se podían registrar, básicamente, ¿para qué? Para poder publicar sus ebooks, publicar sus posts de blog, publicar sus white papers dentro de nuestra plataforma. Entonces acá estaba el ítem a través del cual las personas reportaban sus documentos. Aquí teníamos todo el listado de miembros, era como una pequeña red, una pequeña comunidad alrededor del Observatorio Colombiano de Social Media, todos los miembros que se habían registrado. Teníamos, bueno, habían cosas maravillosas, nosotros teníamos herramientas que habíamos construido específicamente y que eran gratuitas, que eran públicas gratuitas para Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest. Bueno, en esa época los recursos que habían en ese momento. Obviamente para agosto de 2011 teníamos solamente Twitter, teníamos un ranking, teníamos el ranking de Twitter Colombia, teníamos comportamientos, que era una herramienta que nos permitía entender comportamientos de las diferentes marcas. Teníamos, yo no recuerdo en este momento, pero llegamos a tener precisamente no me recuerdo, pero más de 5.000 marcas personales y corporativas registradas dentro del Observatorio Colombiano de Social Media. Teníamos Versus, que el Versus era fantástico porque el Versus nos permitía coger, por ejemplo, a una persona, al Twitter de una persona o Facebook de una persona y contrastarla contra todas las métricas, contra las de otra persona. Y poder así entender situaciones, pero también nos permitía coger todas las cuentas de una categoría alimentos, por ejemplo, y compararla contra la categoría moda y confección, por ejemplo. Ese tipo de cosas nos las dejaba hacer este software, y estamos hablando del año 2011, ¿no es cierto? Es un proyecto que se diseñó en el 2010 y que definitivamente inició a operar en el 2011, en enero de 2011. Nos permitía ver las métricas por ciudades, cuáles eran las ciudades más tuiteras de Colombia, cuál era el software que se utilizaba. Lastimosamente no les puedo mostrar eso, por eso me entusiasmé mucho cuando encontré esto, porque llevaba mucho tiempo sin verlo. Cuáles eran las ciudades más tuiteras, cuál era el software que más se utilizaba en Twitter, por departamentos, por ciudades. Ese tipo de cosas lo podíamos hacer, ¿no es cierto? Y muchas más métricas y cosas lindas teníamos en esa época. Bueno, el tema de las herramientas, cuáles son las herramientas que más se utilizan para publicar en tal o cual red social, por departamentos, por ciudades, por países. Ese tipo de cosas las podíamos hacer. Teníamos papers, teníamos informes, bueno, teníamos documentos de las redes sociales para las cuales nosotros
teníamos preparado CM Metrics, que era el software que estaba por detrás del Observatorio Colombiano de Social Media, incluso, por ejemplo, la blogosfera. Nosotros estábamos midiendo la blogosfera colombiana, estamos hablando del año 2011, estamos hablando del año 2010. Nosotros durante el 2010 utilizamos el software de forma privada y cuando entendimos que era viable, lo lanzamos de forma pública en el 2011. Bueno, todo el tema de noticias, teníamos casos de éxito, teníamos como un calendario de eventos, nuestro blog con documentos de biblioteca, comunicación, etcétera, etcétera. Recuerdo perfectamente, a ver, porque igual yo estoy redescubriendo esto, no me acordaba muy bien, pero por ejemplo, nosotros teníamos el ranking de Twitter Colombia y teníamos aplicación móvil también. Entonces la gente podía hacerle clic aquí y lastimosamente no lo podemos ver en este momento, pero podía hacer clic ahí y llegar al ranking de Twitter Colombia y filtrar, entonces decir, muéstreme la categoría alimentos y le mostraba la categoría alimentos, muéstreme la categoría tal cosa y le mostraba la categoría, ¿no es cierto? Y le mostraba y lo podía empezar a filtrar, muéstreme los líderes positivos, perdón, los influenciadores, muéstreme... estoy tratando de recordar porque no lo puedo ver aquí en pantalla, uno lo puede filtrar por métricas, por ejemplo, las cuentas que tenían mayor audiencia, las cuentas que tenían mayores interacciones, bueno, etcétera, etcétera. Era algo maravilloso, se podía segmentar por ciudad, por departamento, porque era 100% Colombia. Pero de la misma forma lo teníamos para Facebook y para otras redes sociales. Aquí teníamos nuestra cuñita, pues, nuestra pauta de CM Metrics. Y por ejemplo aquí teníamos en la página principal el top 20 de Twitter Colombia. Entonces estaban las cuentas más influyentes de Twitter en Colombia en ese momento. Y eso se movía minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces aquí estaba, por ejemplo, Shakira, Juanes. Bueno, aquí estaban las personas más influyentes, o las cuentas, perdón, las cuentas más influyentes de Twitter en Colombia en ese momento, ¿no es cierto? Y si uno le daba clic a las diferentes métricas, pues él abría un lightbox y nos mostraba el crecimiento de los últimos 3 o 4 meses de esa métrica. Era algo fantástico. En su momento era algo realmente innovador. Eso lo lanzamos incluso en esta época, por ejemplo, teníamos 2.194 personas registradas, pero estoy seguro que nosotros llegamos a muchos miles de personas registradas, no solamente personas y compañías. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Yo también lo estoy redescubriendo, pues esto es el Observatorio Colombiano de Social Media, que es un proyecto que iniciamos en el 2010, vuelvo y repito, lo lanzamos en el 2011 públicamente y duró algunos años y lo guardamos, pero lo vamos a retomar en el 2016. También les voy a mostrar algo que, permítame un segundo, en el 2012 lanzamos CM Metrics ya públicamente, en el año 2012, esto es CM Metrics. Y de CM Metrics sí no puedo mostrar mucho y es una lástima porque es una herramienta fantástica. Lo que pasa es que ahora en el 2016, desde el 2015 estamos trabajando en la migración de ese software a una tecnología completamente diferente, completamente actual, porque pues en esa época trabajamos con una tecnología X, con la gestión de las bases de datos de una forma y ahora las cosas se hacen de una forma diferente, ¿no es cierto? Pero aquí está la página del momento de la fecha, ¿no es cierto? Donde estaba el blog, se le decía a la gente que es el primer optimizador de estrategia social media colombiano. Estaba el ranking Twitter Colombia, el ranking Facebook Colombia y le decíamos a la gente que teníamos obviamente una versión móvil que podían ellos utilizar, ¿no es cierto? De CM Metrics lastimosamente no puedo mostrar mucho, pero por ejemplo aquí hay unos posts de blog en mi página web que uno puede, puede de pronto pegarle una revisadita y vuelvo y repito, es una lástima terrible porque no puedo mostrar el software de la época, porque ahorita obviamente tenemos algo mucho mejor. Entonces en esa época, por ejemplo, una persona, a nosotros nos permitía hacer informes y con esos informes pues nosotros podíamos hacer la socialización de ciertas cosas, de ciertos datos. Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso, cogimos 60 campañas que estaban dentro del software y cogimos una sola métrica que era los clics y mostramos qué funcionaba más, pero no eran campañas nuestras, sino campañas de nuestros clientes, ¿no es cierto? Entonces, habían un montón de marcas que están utilizando el software y le mostramos a la gente que en materia de clics, lo que más funcionaba era primero el correo electrónico, después Facebook, después los banners, después Twitter, después, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas les puedo mostrar aquí? El software
lastimosamente, por ejemplo, lo que les estoy mostrando acá, estos son, por ejemplo, trend topics, de qué habla la gente en redes sociales, entonces las tendencias de hoy, las tendencias de ayer, y aquí, por ejemplo, estamos insertando una gráfica dinámica que venía directamente del software, pero lastimosamente, pues obviamente como el software ya no está montado, ya no la podemos ver. Aquí, por ejemplo, lo que yo les mostraba ahorita con el Observatorio Colombiano de Social Media, que uno le hacía clic a una de las métricas, uno le hacía clic a una métrica y la métrica abría un lightbox y le mostraba la gráfica sobre los 3, 4 últimos periodos de tiempo. Entonces, bueno, no es más que eso, simplemente recordar, como dicen por ahí, recordar es vivir. Nosotros hemos lanzado las primeras redes sociales de Latinoamérica, en su momento lo hicimos, eso fue hace muchos años, hace más de 10 años. Hemos construido herramientas como el Observatorio Colombiano de Social Media, hemos hemos construido herramientas como CM Metrics, ¿no es cierto? Bueno, hemos creado redes de bloggers, redes de tuiteros, etcétera, etcétera. Y simplemente les quería contar o les quería mostrar, o las personas que los llegaron a conocer, les quería recordar que eso forma parte de nuestra historia y por eso nosotros, por eso somos de alguna manera reconocidos, somos reconocidos por ser un grupo de personas que están siempre un pasito adelante de ciertas circunstancias. No es más que eso, les mando un abrazo grande, mi nombre es Carlos Cortés, mi página web es www.carloscortes.com.co, quedamos a un clic de distancia.